Now streaming. Disney Plus invites you to go behind the scenes with Taylor Swift in an exclusive 6-episode docuseries. I wanted to give something to the fans that they didn't expect. The only thing left is to close the book. The end of an era. And don't miss Taylor Swift, The Eras Tour, the final show, featuring for the first time the Tortured Poets Department. Now streaming, only on Disney Plus. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Resulta que, en algún momento de la historia reciente, la enorme y prestigiosa Biblioteca Pública de Nueva York tenía en sus estantes exactamente 189 libros dedicados al estudio de los gusanos. O sea, 189 libros sobre pequeños invertebrados. Pero cuando alguien iba a buscar literatura sobre la preocupación, sobre esa ansiedad que carcome la mente, la biblioteca entera solo tenía 22. Es una locura. Básicamente había casi 9 veces más información documentada sobre gusanos que sobre uno de los problemas más paralizantes de toda la experiencia humana. Es una estadística que, bueno, revela una desconexión brutal en nuestras prioridades como sociedad, ¿verdad? Históricamente hemos invertido recursos masivos en diseccionar la biología. Claro, en entender el mundo físico. Exacto, el mundo físico que nos rodea. Mientras tanto, ignoramos casi por completo nuestros propios fantasmas mentales. Y esto ocurre a pesar de que gran parte de las camas de hospital están ocupadas por personas cuyas dolencias, desde úlceras hasta problemas cardíacos, tienen una raíz profundamente nerviosa o emocional. Y esa desconexión es fascinante y, pues, aterradora al mismo tiempo. Por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, nos sumergimos en un material que no intenta pontificar sobre este problema desde una torre de marfil rodeada de académicos intocables. Definitivamente no. Vamos a analizar las ideas fundamentales de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, el clásico de Dale Carnegie, y el contexto en el que se gestaron estas ideas lo cambia absolutamente todo. Es que el contexto es clave aquí. Totalmente. Porque en 1909, Carnegie no era ningún gurú de la autoayuda, ¿eh? Era, según sus propias memorias, uno de los jóvenes más desgraciados de todo Nueva York. Sí, estaba en la miseria absoluta. Odiaba profundamente su trabajo, vendiendo camiones, vivía en una pensión barata en la calle 58 que estaba, y esto es literal, infestada de cucarachas. Y bueno, sentía que todas sus ambiciones se habían podrido. Yo, como alguien fascinado por estas biografías, encuentro esto súper revelador. Y esa miseria es, digamos, el crisol perfecto para las estrategias que terminó documentando. Al tocar fondo, decidió renunciar a ese trabajo que odiaba y empezó a dar clases nocturnas de oratoria para adultos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, la famosa YMCA. Ajá, en Nueva York. Exacto. Lo que descubrió en esas aulas fue súper revelador. Los adultos que asistían a sus clases, que eran profesionales agotados tras jornadas interminables o empresarios al borde de la bancarrota. Gente real con problemas reales. Exactamente. No estaban buscando teorías psicológicas abstractas, buscaban un salvavidas. Necesitaban soluciones crudas y prácticas para problemas muy reales que los mantenían mirando el techo a las 3 de la madrugada. Y precisamente porque estas personas necesitaban un salvavidas urgente, el primer concepto que desarrolla el libro aborda cómo detener la hemorragia mental antes de siquiera intentar curar la herida. Carnegie propone vivir en compartimientos estancos al día. Un concepto muy visual. Bueno, vamos a desempacar esto, porque originalmente esto viene de la ingeniería naval. Es donde se sellan secciones de un barco para que el agua no inunde toda la nave tras un impacto. Claro, para evitar que se hunda por completo. Pero si lo traemos al siglo XXI, a mí me gusta pensar en esto como el navegador de Internet en una computadora. O sea, cuando abrimos 85 pestañas al mismo tiempo. Uy, sí. El terror de cualquier computadora. Literal. Tienes una pestaña reproduciendo un video pesadísimo del pasado, otra cargando un documento de proyecciones catastróficas sobre el futuro y otra intentando procesar el correo de hoy. Pues la memoria RAM colapsa. Se congela todo. El ventilador empieza a sonar fortísimo, la pantalla se congela y el sistema entero se viene abajo. Vivir en compartimientos estancos es forzarnos a cerrar las pestañas del ayer que ya no podemos editar
y negarnos a abrir las pestañas del mañana que aún no existen. Esa es una representación gráfica excelente de lo que le ocurre a nuestra neurobiología. La preocupación crónica es literalmente una sobrecarga de memoria RAM en el cerebro. Intentamos procesar infinitas líneas de tiempo simultáneamente. Y el cerebro no está diseñado para eso. Para nada. Ahora bien, para lograr cerrar esas pestañas, Carnegie documenta la estrategia de un hombre de negocios llamado Galen Litchfield. Él sobrevivió a situaciones extremas en Asia durante tiempos de guerra usando una fórmula de 4 pasos muy específica. A ver, cuéntanos cuáles son. El paso 1 es preguntarse, ¿cuál es el problema exacto? El 2 es, ¿cuáles son las posibles soluciones o qué puedo hacer al respecto? El 3 es, decidir qué decisión voy a tomar. Y el 4 es, ¿cuándo voy a empezar a ejecutar esa decisión? O sea, a simple vista suena a algo que te enseñarían en un seminario básico de gestión, ¿no? Casi demasiado simple. Parece muy básico, sí. Mi pregunta es, ¿cómo es que 4 preguntas en un pedazo de papel logran desactivar un ataque de pánico o una espiral de ansiedad en medio de una crisis profesional? O sea, suena a magia. No es magia, es neurociencia. Aquí es donde la mecánica del cerebro entra en juego y es un mecanismo superpoderoso. Cuando las preocupaciones simplemente flotan en nuestra cabeza, viven en la amígdala. Que es como el centro del miedo, ¿verdad? Exacto, en la corteza emocional. Es un torbellino donde el cerebro reptiliano entra en modo de alerta constante, saltando de una imagen catastrófica a otra sin ninguna resolución. Ah, claro, por eso sentimos esa opresión en el pecho. Exacto. Al obligarnos a escribir estas 4 preguntas y sus respuestas, forzamos físicamente a nuestra actividad neuronal a trasladarse de la amígdala a la corteza prefrontal. Y esa es la región encargada de la lógica, el análisis y la toma de decisiones. Básicamente sacamos el miedo de la cabeza y lo ponemos en la mesa. Al aterrizar el miedo en el papel, lo despojamos de su ambigüedad terrorífica y lo convertimos en un problema de logística. Llevando esto a un escenario de alto calibre para nuestra audiencia, imaginemos a un emprendedor cuya cadena de suministro acaba de colapsar. Un escenario de pesadilla. O un directivo que enfrenta el fracaso inminente de un proyecto que costó millones. El instinto biológico es la parálisis, el insomnio, la rumiación constante. Darle vueltas al asunto sin parar. Pero la aplicación práctica de esto requiere una disciplina casi militar. Es sentarse en silencio, tomar un cuaderno y forzar a esa corteza prefrontal a trabajar. Escribir los hechos fríos. ¿Cuál es la falla en el suministro? ¿Qué proveedores alternos existen? ¿Cuál se va a contactar y a qué hora exacta de la mañana se hará la primera llamada? Fin del drama. Es estructurar el caos para sobrevivir a él. Pero una vez que logramos aislar el problema y trazar un plan, entramos a una fase mucho más sofisticada del análisis. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque no basta con organizarse. Tenemos que decidir cuánta energía emocional estamos dispuestos a invertir en ese fracaso.
Pasamos de la simple gestión de crisis a una verdadera economía emocional. Ese concepto de economía emocional me voló la cabeza cuando revisaba los apuntes, porque introduce una herramienta tomada directamente de la Bolsa de Valores de Wall Street. La famosa orden de tope de pérdida. Exacto, el stop loss. En el ámbito financiero, esta es una regla inquebrantable. O sea, alguien compra acciones y establece un límite predeterminado. Si la acción cae por debajo de cierto umbral, pues el sistema vende automáticamente. Corta la pérdida de raíz. Se asume la pérdida económica hasta ese punto exacto para evitar la ruina total. Es la negación absoluta a seguir invirtiendo energía en un pozo sin fondo. Y Carnegie ilustra maravillosamente cómo esto aplica a la psique humana. Menciona la famosa anécdota de Benjamin Franklin, quien siendo niño pagó una cantidad absurda de dinero por un simple silbato que le fascinó. Un silbato, imagínate. Sí, y esa pérdida tonta le dolió tanto que le sirvió de brújula el resto de su vida para no pagar de más por caprichos o ambiciones vanas. Pero en contraste, el libro presenta el caso trágico de León Tolstoy. ¿El autor de La guerra y la paz? Ese mismo. A pesar de ser uno de los genios literarios más grandes de la historia, Tolstoy fue incapaz de poner un tope de pérdida a su desastroso matrimonio. Pagó un precio emocional exorbitante, un silbato carísimo, digamos. Claro, un costo emocional altísimo. Amargando sus últimos 20 años de vida en conflictos diarios y terminando sus días huyendo hacia la nieve en medio de la noche. Una tragedia total. Ahora, me surge una duda genuina con esta idea del tope de pérdida. Porque si empezamos a medir nuestros fracasos profesionales o nuestras relaciones personales más complejas como si fueran meras acciones fluctuantes en la bolsa de Wall Street, Sí, entiendo por dónde vas. ¿no corremos el riesgo de volvernos personas excesivamente calculadoras, cínicas o incluso frías ante el sufrimiento propio o ajeno? Es una preocupación válida, pero lo fascinante aquí es que establecer un tope de pérdida emocional no nace del cinismo, sino del instinto de preservación. Es el antídoto contra lo que en economía conductual se conoce como la falacia del costo hundido. Ah, cuando sigues invirtiendo porque ya gastaste mucho. Exactamente. A veces seguimos sufriendo por un error o sosteniendo una dinámica tóxica simplemente porque ya le hemos invertido mucho tiempo y dolor. O sea, ya sufrí 3 años, mejor sufro 4. Tal cual. Poner un tope de pérdida es un acto de profunda lucidez mental donde decidimos, a ver, esta situación es trágica, he perdido tiempo y prestigio, pero ¿acaso vale una úlcera estomacal permanente? ¿Vale sacrificar mi relación con mis hijos por la amargura? Es saber identificar el segundo exacto en el que la preocupación ya nos está costando más que el problema original. Básicamente es llevar a la práctica el trillado proverbio de no llorar sobre la leche derramada, ¿no? Literalmente. Si la leche ya se fue por el desagüe, pues ninguna cantidad de lágrimas de resentimiento o de insomnio la va a devolver al envase. Ya está derramada, hay que limpiar y seguir. Y pensando en una aplicación de la vida diaria para quienes nos escuchan. Para un profesional que acaba de perder un ascenso crítico frente a un colega con menos méritos. La técnica no exige reprimir el enojo o fingir que no duele, exige poner un temporizador. Un límite claro. Otorgarse, digamos, 24 horas de frustración absoluta, de quejarse puertas adentro. Pero al cumplirse ese plazo, la orden de tope de pérdida se activa. El luto profesional termina, se limpia la leche derramada y se redirige la energía hacia el siguiente objetivo. Esa es una aplicación impecable en el mundo real. Pero aquí hay una transición natural inevitable. Gran parte de esa leche derramada en la vida adulta no proviene de errores estratégicos o de proyectos fallidos. No, ojalá fuera tan fácil. Proviene de otras personas, de las expectativas rotas, las traiciones corporativas, las críticas malintencionadas. Entonces la pregunta evoluciona. ¿Cómo blindamos nuestra economía emocional frente al desgaste social? Ese es, sin duda, el territorio más minado del libro. Y comienza atacando a la expectativa de la gratitud. Carnegie cita una historia bíblica que me parece el estudio de caso supremo sobre manejo de expectativas sociales. Es una historia muy reveladora. La narrativa relata cómo Jesús sana a 10 leprosos. Les devuelven la vida, la dignidad, su lugar en la sociedad, y solo uno regresa a dar las gracias. Un 10% de retorno de inversión. Imagínate. Un 10%. El planteamiento es lapidario. O sea, si una figura histórica de esa magnitud obtuvo una tasa de agradecimiento del 10% por un milagro incalculable,
¿Por qué los humanos comunes nos llenamos de amargura cuando un colega no nos rinde pleitesía por haberle cubierto un turno o ayudado en un reporte? Es una reestructuración brutal de nuestras interacciones. La frustración y el resentimiento social casi siempre nacen de una transacción no declarada. Damos esperando devoción a cambio. Claro, como si hubiera un contrato invisible. Exacto. La fuente sugiere un enfoque casi estoico, dar por el mero estímulo psicológico que produce el acto de dar. La gratitud no es un instinto primario del ser humano, es un hábito altamente cultivado. No nacemos agradecidos, digamos. Para nada. Si deseamos convivir en un entorno agradecido, no sirve de nada exigirlo, tenemos que modelarlo. El libro relata cómo, al recibir un regalo modesto, como una mantelería hecha a mano por una familiar, la prima Sue, por ejemplo. Sí, el caso de la tía o prima Sue. La clave no es criticar su simpleza en privado. La clave es elogiar el esfuerzo en voz alta frente a los niños de la casa. Así ellos absorben ese hábito contracultural de la apreciación. Y luego nos topamos con la otra cara de la moneda social, que es mucho más agresiva. La crítica. Hay una frase en los apuntes que es imposible de olvidar. Nadie patea a un perro muerto. Una metáfora áspera, sí, pero súper reveladora. Significa que la crítica desproporcionada y los ataques injustificados suelen ser, paradójicamente, una forma de reconocimiento. ¿En serio? ¿Un reconocimiento? Nacen de los celos profesionales o de la envidia. Si alguien está recibiendo ataques constantes en su entorno, frecuentemente indica que está generando un impacto, que está avanzando y sobre todo que está muy vivo. Carnegie cuenta que al principio de su carrera, un periodista del periódico Sun lo ridiculizó en un artículo. Su primer impulso fue la furia, querer exigir rectificaciones y buscar venganza. Lo cual es superhumano. Pero finalmente decidió adoptar la filosofía de abrir un viejo paraguas mental, permitiendo que la lluvia de la crítica simplemente resbalara sin llegar a mojarlo emocionalmente. Ahora, entonces, ¿qué significa todo esto? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos el rechazo. Porque te confieso algo, en la teoría suena poético e iluminador, pero en la práctica, en el día a día, esto es dificilísimo. Oh sí, requiere mucho entrenamiento. Cuando alguien recibe una evaluación de desempeño profundamente injusta o un comentario pasivo-agresivo en una reunión, el primer instinto biológico no es abrir un paraguas de sabiduría. O sea, es sacar una espada para defenderse. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo pasamos de ese instinto primitivo, de contraatacar, a la pausa reflexiva? Ese es el gran salto cualitativo. Y la herramienta puente que ofrece el libro viene de A.H. Lidl, un directivo que llegó a la cima de la compañía Colgate. Él no intentaba reprimir su ego mágicamente, tenía un sistema. Llevaba consigo un registro físico, una carpeta etiquetada con las letras TC. TC. ¿Qué significaba eso? Significaba tonterías que he cometido. Ah, me encanta eso. O sea, en lugar de fingir una perfección intocable ante el mundo, él documentaba meticulosamente sus propios fracasos. Exacto. Se adelantaba a la crítica. A mí me recuerda mucho a cómo trabajan los ingenieros de software en la actualidad. Cuando una plataforma digital se cae o un código falla catastróficamente, no se lo toman como un insulto personal. Hacen un post-mortem. Un análisis de lo que salió mal. Una sesión de depuración o debugging. Analizan el código, buscan el error, lo documentan y lo corrigen. La carpeta TC es el debugging del ego. Le quita el veneno emocional al fracaso y lo convierte en simple recolección de datos. Exactamente. Buscar que el mundo entero apruebe nuestras acciones o intentar vivir con tanto cuidado que nadie jamás encuentre motivos para criticarnos es una trampa mortal. Es vivir en una cárcel prácticamente. Significa entregar las llaves de nuestra paz mental al humor volátil de terceros. Cuando abrimos ese paraguas mental y revisamos nuestra propia carpeta de tonterías cometidas, logramos ver la crítica no como una amenaza a nuestra identidad, sino como información cruda que podemos usar o desechar. Y como aplicación práctica de la vida diaria, dejar de esperar notas de agradecimiento o reconocimiento al hacer un favor a un vecino o colega. Y cuando se reciba una crítica dura en el trabajo, imaginar abrir ese paraguas mental y revisar primero esa carpita interna de roles antes de reaccionar a la defensiva. Es un escudo perfecto.
Pero aquí hay una trampa sutil. Podríamos pasar décadas dominando la defensa, aislando problemas en compartimientos, poniendo topes de pérdida a los fracasos, abriendo paraguas contra las críticas tóxicas. Y aún así, podríamos sentirnos profundamente vacíos o exhaustos. Claro, sobrevivir no es lo mismo que disfrutar. Porque la ausencia de dolor no equivale automáticamente a la presencia de alegría. Necesitamos hablar de la ofensiva. ¿Cómo generamos la energía para disfrutar realmente? Y ese es el giro magistral en la última sección de nuestro análisis. A menudo asumimos que la fatiga extrema que sentimos al final del día es el resultado directo del trabajo duro, ¿sabes? Del desgaste calórico o del esfuerzo mental. Sí, como que trabajé 8 horas, debo estar cansado. Pero la fuente presenta evidencia de que lo que realmente drena nuestras reservas biológicas es el aburrimiento, la frustración contenida y el resentimiento. El caso de Alicia, la mecanógrafa, ilustra esto a la perfección en el libro. Sí, es un ejemplo clásico. Es una mujer que llega a su casa después de la oficina arrastrando los pies, con migraña. Está tan devastada físicamente que ni siquiera tiene fuerzas para prepararse la cena. Se tira en la cama sintiendo que no puede dar un paso más. Lista para dormir todo el fin de semana. Y de pronto suena el teléfono. La invita a salir su compañero favorito, le propone ir a un baile y la fatiga se evapora en un segundo. Como por arte de magia. Se levanta, se arregla y baila ininterrumpidamente hasta las 3 de la madrugada, llegando a casa llena de vitalidad. ¿Cómo explicamos eso? Si conectamos esto con el panorama general, es un escenario que demuestra cómo la fatiga emocional tiene raíces psicológicas. La emoción positiva inyecta energía al sistema nervioso central, mientras que la monotonía lo paraliza. O sea, estamos aburridos, no cansados. En muchos casos sí. Para contrarrestar este desgaste constante, Carnegie aconseja aprender el arte de la relajación preventiva. Menciona la imagen de descansar como un calcetín abandonado o como un gato viejo. Como un gato viejo, me da mucha risa esa imagen. Pero es muy cierta. Los felinos rara vez sufren de estrés crónico o úlceras porque dominan la técnica de soltar absolutamente toda la tensión muscular ante la menor oportunidad. Y a esto se suma la actitud proactiva frente a lo inevitable, que el libro resume en otra máxima popular. Si el destino te da un limón, haz una limonada. ¿Un cliché clásico? Puede sonar a frase motivacional barata, pero la historia que la acompaña es tremenda. Un hombre compró tierras en Florida con la ilusión de prosperar, solo para descubrir que la zona era un pantano estéril infestado de serpientes venenosas. Sí, literal, se llamaba rattlesnake. Serpiente de cascabel. En lugar de abandonarlo todo y hundirse en la miseria, decidió transformar su desastre. Comenzó a cazar las serpientes, enlatar la carne para mercados exóticos y vender el veneno a laboratorios farmacéuticos. Creó una industria próspera a partir de una amenaza letal. Esa es la esencia de la resiliencia proactiva. Sin embargo, hay una técnica final en el libro que va más allá de la resiliencia personal y ataca la raíz misma de la melancolía. A ver. Es la cura de 14 días formulado por el psiquiatra Alfred Adler. Esta intervención me parece el punto culminante de todo el material. Adler le aseguraba a sus pacientes con depresión leve y ansiedad paralizante que podía curarlos en tan solo 14 días. Una promesa atrevida. Súper atrevida. Pero siempre y cuando cumplieran una regla estricta. Cada día debían planear y ejecutar una buena acción que provocara una sonrisa genuina en otra persona. Carnegie lo ilustra con el caso de un pasajero en un tren que viajaba hacia New Haven en un día de calor abrasador. Sí, un día insoportable. El tren era un horno. Y en lugar de quejarse, el pasajero decidió acercarse al mozo de la cocina del tren. Lo felicitó por su temple y le dio ánimos por soportar condiciones tan infernales para servir a otros. Y el impacto fue enorme. El mozo quedó atónito. Llevaba casi 2 décadas escuchando únicamente quejas por la comida y el calor. Ese simple reconocimiento le cambió por completo el día a ambos. Ahora, la gran pregunta es el mecanismo detrás de esto. ¿Por qué forzarnos a ser amables con un extraño puede curar nuestra propia melancolía? La explicación neurológica detrás de la intuición de Adler es deslumbrante. El cerebro humano tiene algo llamado la red neuronal por defecto, que es básicamente el salvapantallas de nuestra mente. El salvapantallas, claro. Cuando no estamos concentrados en una tarea específica, esta red se activa y tiende hacia la rumiación, analizar qué nos falta, quién nos ofendió, qué peligros esconde el futuro. Es una máquina de generar ansiedad egocéntrica. Y nos atrapa en un ciclo. Así es.
Al obligarnos a planear un acto que beneficia a un tercero, desactivamos físicamente esta red de rumiación y encendemos la red de tareas positivas. Biológicamente, los circuitos neuronales que procesan la gratitud, la empatía y la compasión no pueden funcionar al mismo tiempo que los circuitos que procesan el pánico o el resentimiento. O sea, no puedes estar agradecido y aterrorizado a la vez. Imposible. Apagamos el miedo al encender el servicio hacia otros. Y esto cambia por completo las reglas del juego para lidiar con el insomnio y la ansiedad, aplicándolo a la vida diaria. Si alguien en nuestra audiencia se encuentra despierto a las 3 de la mañana, siendo víctima del síndrome del impostor, ¡qué horrible sensación! Devorado por la preocupación de una presentación inminente en el trabajo, pues la solución no es pelear contra los pensamientos en la oscuridad de la habitación, es utilizar esa vigilia forzada para planear detalladamente cómo va a ayudar a un colega de menor rango al día siguiente. Un cambio de enfoque total. Cómo va a estructurar un detalle amable o un momento de mentoría. El acto cognitivo de diseñar el éxito o el alivio de otra persona interrumpe el ciclo de retroalimentación de la propia angustia. Precisamente. Hemos recorrido un laboratorio completo para la mente en esta inmersión profunda. Desde la defensa inicial, forzando a la corteza prefrontal a trabajar mediante las 4 preguntas en papel, y cerrando las pestañas del pasado y el futuro para vivir en compartimientos estancos. Pasando por la protección de nuestro capital mental mediante órdenes de tope de pérdida frente a la adversidad. Y blindándonos socialmente, adoptando la carpeta de depuración de errores TC, abriendo el paraguas frente a la envidia, entendiendo que nadie patea un perro muerto y cultivando el dar sin esperar retorno. Hasta llegar a la ofensiva pura, ¿verdad? Recargar energía soltando la tensión como un felino viejo y cortocircuitar la maquinaria de la ansiedad al enfocar nuestra mente en generar bienestar para los demás. Es que son mecanismos probados, pero exigen un nivel de conciencia y práctica diaria que desafía nuestra naturaleza reactiva. Y ese es el desafío final. El conocimiento acumulado no altera la realidad a menos que se aplique sistemáticamente. Totalmente de acuerdo. Me viene a la mente una reflexión brillante del filósofo Paul Valéry, citada en estos textos. Él afirmaba que la ciencia misma no es más que una colección de recetas afortunadas. Métodos que probaron funcionar tras mucho ensayo y error. Es una visión radicalmente pragmática del mundo. Y nos empuja a un pensamiento provocativo para cerrar nuestro análisis de hoy. Si la ciencia es solo un conjunto de recetas que triunfaron en el laboratorio, ¿qué pasaría si decidiéramos, a partir de mañana, tratar todos nuestros dramas personales, nuestros miedos y nuestros conflictos laborales como un simple experimento? Una gran perspectiva para adoptar. Pensemos en esa situación que en este preciso instante nos provoca un nudo en el estómago o una preocupación asfixiante. ¿Qué tal si esa aparente catástrofe que no nos deja dormir hoy no es más que la leche derramada de la próxima semana, aguardando únicamente a que tengamos la claridad y la valentía de ponerle un tope de pérdida definitivo en este momento? This NBA playoffs with FanDuel, you're not just watching the playoffs, you're a part of them. Steve's got the phone, opens FanDuel, and he's going for threes. Be a part of the action on FanDuel. All customers get a profit boost every NBA playoff game day. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. K-pop Demon Hunters Haja Boys Breakfast Meal and Huntrix Meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's while supplies last. Nos deja con mucho material para reflexionar. Y bueno, a la gente que nos acompaña en cada inversión profunda les pedimos amablemente que se suscriban al canal y le den like a este contenido. Esos pequeños gestos son el combustible que nos permite seguir investigando, conectando ideas y trayendo estos análisis hasta ustedes. Así es, nos ayuda muchísimo. Nos sumergiremos en una nueva exploración muy pronto.